Buenos días, hoy es viernes 28 de mayo del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a Ana Belén Cordero Cuesta, asambleísta nacional por Creo, quiteña de nacimiento, abogada por la Universidad San Francisco de Quito, máster en Derecho de Empresa, máster en Gerencia Política por la Universidad George Washington, columnista de opinión, ha recibido importantes premios y reconocimientos internacionales. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, quizás una de las comisiones más importantes. Gracias, Ana Belén, por la entrevista. Quisiera comenzar preguntándole, usted fue alterna, suplente del economista César Monge, que fue designado ministro de Gobierno, y lógicamente usted se principalizó y ahora es asambleísta nacional, ocupa esa curul. ¿Qué expectativas tiene en la Asamblea Nacional? Bienvenida. Hola Jaime, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los cuencanos que nos escuchan, a mi Cuenca querida donde viví 6 años y donde es mi familia y donde nacieron mis hijos. Gracias por la invitación. Efectivamente, yo fui o corrí en las elecciones como asambleísta alterna de César Monge, el primer asambleísta nacional por el partido Creo, y en realidad he asumido con mucha responsabilidad esta designación de la curul, cuando ya César el día viernes renunció para ir a ocupar el cargo en el Ministerio de Gobierno. Desde ese día, el día lunes, después de la posesión del presidente Lasso, fuimos convocados para la Comisión de Fiscalización y en ese sentido yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Y Fernando Villavicencio preside. Así es, Fernando Villavicencio es el presidente. Ahora, la Comisión de Fiscalización está integrado por varios asambleístas de diferentes tiendas políticas. Efectivamente, tenemos 3 asambleístas de UNES, un asambleísta del Partido Social Cristiano, un asambleísta de Pachacutic, que es de la SUAY, Luis Bruno Segovia, y son 2 independientes, digamos, Pedro Vázquez y Fernando Villavicencio, y yo, que soy de Creo. Hay mucha expectativa en el pueblo ecuatoriano de lo que haga la Comisión de Fiscalización en los temas de corrupción. No sé cuáles son los primeros pasos que ha dado la Comisión de Fiscalización, a ver si es que usted informa al país. Sí, bueno, efectivamente nosotros de la asamblea anterior heredamos algunos casos que están pendientes. Por ejemplo, el caso al exministro de Energía, René Ortiz, que ya abocó conocimiento de la comisión y están corriendo los plazos. Nosotros estamos armando ya el cronograma de trabajo para poder cumplir con los informes y las investigaciones dentro de los plazos pertinentes. También heredamos el juicio al excontralor Pablo Celi, que se encuentra en el Cali y será enviado a la Comisión de Fiscalización en los próximos días. También tenemos el anuncio del asambleísta Villavicencio del juicio en torno al ex defensor del pueblo. Sin embargo, los miembros de la comisión no podemos ser interpelantes en juicios políticos, con lo cual administrativamente nosotros ya tenemos otro asambleísta que presentará este pedido de juicio político al ex defensor del pueblo. Casos como la violencia de género que se dieron en el caso del ex defensor del pueblo, no podemos permitir y tienen que ser investigados y debidamente sancionados. Eso en cuanto a investigados sí. y sancionados, señora asambleísta. Por supuesto, por claro, supuesto. No puede quedar en la impunidad. En el caso de la comisión, eso se llevará al pleno y efectivamente cabrá la censura o la destitución del cargo. Y en el caso ya legal, digamos, de temas penales, y eso deberá actuar la fiscalía en ese sentido, ¿no? Eso en cuanto a lo que nosotros heredamos, pero también nosotros estamos delimitando y nos reuniremos también para ello la próxima semana un plan de trabajo donde nosotros armaremos unos casos de estudio, digamos, y de investigación de los casos grandes, y también de casos pequeños. Y pequeños me refiero no tanto por cuán importantes son, sino más bien por la magnitud. En cuanto a los casos grandes, Coca-Cola Sinclair, Odebrecht, Refinería del Pacífico,
Y en cuanto a los casos pequeños, aquellos casos que estuvieron muy cercanos a los ciudadanos durante la pandemia, como por ejemplo el hecho de haberse saltado la fila a los familiares del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, el hecho, por ejemplo, de los sobreprecios en las fundas de los cadáveres durante la pandemia, son casos muy sensibles que tocaron las fibras más íntimas de los ecuatorianos y de los cuencanos y que lamentablemente todavía no tienen una claridad o un baño de transparencia. Y el tema de los diezmos en la Asamblea Nacional también, pues, están pendientes algunos casos. Efectivamente, efectivamente. Entiendo que en el juicio de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, hubo ya el tema de la destitución, pero queda pendiente investigar temas adicionales en cuanto a los asambleístas, ¿no? Estamos con la asambleísta nacional Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted tiene una agenda propia en el tema de la Comisión de Fiscalización? Efectivamente, creo que cada asambleísta se debe al partido que pertenece y todos tenemos una agenda, pero no es una agenda propia, es una agenda conjunta. Por eso nos vamos a reunir todos los miembros de la comisión para delimitar temas de interés, ¿no? Por supuesto, Fernando, como periodista de investigación, tiene ya sus casos avanzados y querrá también que algunos de esos casos sean incluidos. Por ejemplo, los asambleístas de UNES estoy segura que querrán fiscalizar algún tema del gobierno que acaba de salir. Lo mismo el Partido Social Cristiano, Pachacuti, que en mi caso concreto a mí también me interesa saber, como yo vengo del sector de la educación superior, de las universidades, qué ha pasado con las universidades emblemáticas y esa inversión que se hizo, Universidad de las Artes, Yachay, IQIAM, UNAE, etcétera, ¿no? Entonces eso para mí es una bandera importante. Tienen una tarea sumamente compleja, dura por delante. Sí, bastante delicada, pero creo que los ecuatorianos nos eligieron para eso, para dar un baño de verdad de qué es lo que ha pasado con sus recursos, con los fondos, con la buena gestión pública, y creo que se lo debemos a los ecuatorianos, ¿no? Una fiscalización en la Asamblea Nacional sin venganzas políticas, sin dedicatorias, estrictamente que se haga justicia en beneficio del país. Exacto, como dijo el presidente Lasso el día lunes en su discurso, no persecuciones, pero no amnistía, ni olvido, ni perdón en ese sentido, ¿no? Lo que se busca es justicia, lo que se busca es esclarecer qué es lo que ha pasado con los fondos, qué pasó con la gestión, sin persecuciones. Tampoco complicidades, no. Para nada. Yo tapo esto si tú tapas lo de acá. En lo absoluto, no se pueden repetir esas viejas prácticas, esas viejas formas de hacer política. No en vano la Asamblea Nacional terminó con un porcentaje de aprobación del 2%. Nosotros, 2%. sí, nuestro rol Bajísimo. principal es hacer que nuestra imagen mejore y vuelva a ser lo que era antes, ser un diputado de honra, de honor, honesto y trabajador, ¿no? Su primera participación política, Corriendo en una contienda electoral, la sí, contienda electoral, su primera así es, participación, su primera experiencia. así es. ¿No tenía usted en mente principalizarse o sí tenía? A ver, yo he participado o he estado interesada en política desde muy joven, conformé agrupaciones políticas juveniles, en la universidad pertenecía a los consejos de gobierno de la universidad, etcétera, y bueno, también llevo militando en Creo desde el año 2014, fui directora de las juventudes del partido en Pichincha, también fui directora de Creo en Cuenca, y digamos que tengo ese bagaje. Y cuando yo recibí la llamada del presidente Lasso, en ese momento candidato Lasso, para ser alterna de César Monge en la curul, acepté con mucha responsabilidad y bueno, de entrada sabíamos que si éramos gobierno, el presidente Lasso iba a necesitar muy de cerca a César Monge con él. Entonces, digamos que era una posibilidad bastante grande, ¿no? Que se dio, Que se dio. que se dio. Usted Así es, tendrá que estar en la Asamblea 4 años. efectivamente. Efectivamente, 4 años, una enorme experiencia. Y además de la Comisión de Fiscalización, usted tiene intereses, me decía, en los temas educativos. Por supuesto, de hecho, cuando nosotros ya fuimos electos asambleístas, escogimos, digamos, dentro de nuestras áreas de interés o del ejercicio de nuestra profesión, comisiones en concretas y bueno, mi comisión en concreta era la de educación. Yo llevo trabajando con universidades, institutos técnicos y tecnológicos más de 12 años y he trabajado en temas regulatorios, legales y comunicacionales de las universidades y de educación superior. Yo tengo
trabajando también con la Fundación Ecuador Libre, que es la fundación que fundó el presidente Lasso en el año 2008, y he trabajado en el plan de gobierno en lo que respecta a educación superior. El proyecto de ley está bastante avanzado, el proyecto de ley de reforma, y lo que resta ahora es trabajar en unas, valga la redundancia, mesas de trabajo con los distintos sectores, universidades públicas, universidades privadas, estudiantes, docentes, para terminar de pulir algunos temas que están pendientes, encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia, y poder ingresar ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional para apoyar a los jóvenes. ¿Usted sabía que más de 200,000 jóvenes al año se quedan sin estudiar? Y solamente 3 de cada 10 ecuatorianos pueden acceder a un empleo formal. Entonces, si los jóvenes no entran a estudiar, pero tampoco obtienen un empleo, ¿qué hacen en las calles ahora? Esa es una preocupación muy grande que tiene el gobierno del cambio. Se dedican a delinquir, lamentablemente, ¿no? Se A dedican delinquir, a las a las drogas, a malos drogas. caminos. Claro, Así es. así Eso está. nos preocupa mucho. Es triste y dura la situación del país actualmente, ¿no? El tema de la Así pandemia es. también complicó la educación primaria, la secundaria, la universitaria. No hay acceso de la gente pobre al Internet, no tienen una computadora, no tienen un teléfono. La situación es sumamente crítica. Efectivamente, todo eso al presidente Lasso le preocupa y para eso estamos aquí, para dar soluciones, ¿no? Ahora, hay un interesante porcentaje de mujeres en la Asamblea Nacional. Sí. Sí, no es de sorprenderse. De hecho, estamos trabajando en que ese porcentaje sea superior, pero no por ser mujeres, sino por tener la capacidad, ¿no? Yo soy una fiel creyente. Yo no creo en las cuotas de género, yo creo que en la capacidad. Independientemente si eres hombre o mujer, yo creo que lo más importante es la capacidad que alguien tiene para ocupar un cargo público. De nada sirve ser hombre o ser mujer si es que no tienes esa capacidad de servicio, ¿no? Bueno, hoy ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional una mujer de pueblo, la Una señora mujer y una mujer Guadalupe, amazónica, que Guadalupe es un Llori, orgullo, ¿no? una mujer amazónica con quien ya hemos dialogado. Así es un orgullo para todos los ecuatorianos y ojalá le deseamos el mejor de los éxitos de su gestión. Ahora, el discurso del señor presidente Lasso es un discurso que ha llenado de esperanzas y expectativas al pueblo ecuatoriano. Fue un discurso muy conciliador, un discurso que llenó de Muy esperanza, solidario, humano. solidario, de unión, un discurso muy preocupado por la juventud, por la niñez, por las mujeres. Fue un discurso, si usted le escuchaba, yo creo que un 30 o 40% se refería a las mujeres que son sujetos de violencia de género, sujetos de malos tratos, o muchas son olvidadas por sus maridos o madres solteras. Yo creo que todo eso es un lado sensible, un lado social que tiene el presidente Lasso y que muchos no habían visto antes y que este gobierno va a ser muy enfático, ¿no? Luego del discurso, Ana Belén, luego del discurso pronunciado, el discurso de posesión pronunciado por el señor presidente Guillermo Lasso, los ecuatorianos pudimos dormir en paz. Qué bueno, yo me alegro mucho porque de eso se trata, ¿no? Tener un gobierno que no molesta a la gente, un gobierno que no interfiere, un gobierno que da paz, que da tranquilidad, que crea las condiciones adecuadas para que uno pueda conseguir un empleo, para que uno pueda ponerse su propio emprendimiento, que no haya persecuciones políticas, que los periodistas puedan trabajar en paz, que haya una prensa libre, e independiente. Yo creo que eso no habíamos respirado en más de 14 años y ¿Y qué qué bueno que se retome. criterio y qué opina usted de esa famosa ley de comunicación, ley Mordaza, que se aplicó en el país para callar a los medios de comunicación y a los periodistas para que no digan las verdades? Bueno, algunos gobernantes tienen miedo a la prensa porque la prensa puede ser tambalear a un gobierno, pero sin embargo las opiniones, las críticas buenas, malas, las constructivas, son importantes y son sanas en una verdadera democracia. Cuando no tenemos democracia es que se acalla la prensa. Por eso este mensaje del presidente Lasso, que dentro de su agenda, el primer proyecto de ley que envió fue esta ley de libertad de expresión. Es una ley bastante escueta, pero es una ley bastante fuerte porque se fundamenta en los principios de la Declaración de Chapultepec, que cumple con los principios o los estándares internacionales de la Sociedad Internacional de Prensa. La Sociedad Internacional de Prensa ya se expresó y ya dijo que ve con muy buenos ojos este proyecto de ley que de entrar en vigencia en el Ecuador. Yo creo que es sumamente beneficioso para el país y esperamos el apoyo de todos los partidos políticos para su aprobación. Claro, y además
El Ecuador está con una muy buena imagen internacional. Hemos empezado con pie derecho. Así es. De hecho, cuando el presidente Lasso ganó, se proclamaron oficialmente los resultados. El riesgo país declinó bastante, ¿no? Sí. Y eso no es en vano. Eso no es en vano. No sé si usted vio también la noticia que Amazon ya decidió entrar al Ecuador. Esos son plazas de trabajo, eso es empleo, eso es competitividad. ¿Y por qué está entrando al Ecuador? No es coincidencia. Entonces yo creo que vienen mejores tiempos de cambio para el país. En la Asamblea Nacional, ayer conversaba, señora asambleísta, conversaba con una colega periodista, Nina Osorio, y periodismo de investigación, había hecho una investigación, que valga la redundancia, sobre la Asamblea Nacional, sobre el tema de la burocracia, y decía que allí hay más de 500 empleados que están de más al servicio del presidente de la Asamblea. Esta situación, quisiera conocer cuál es su criterio. Habrá que hacer cambios. Bueno, nosotros justamente en la comisión hemos conversado que para empezar con la fiscalización casa afuera también hay que hacer la casa adentro, ¿no? Y hay que analizar justamente estos desequilibrios que hay en los porcentajes en la contratación, sobre todo administrativa en la Asamblea Nacional. También han habido obras de remodelación en la Asamblea Nacional en anteriores gestiones o en anteriores presidencias que deberán revisarse esos valores, la ejecución de la obra. Hay varios temas al interior que son importantes que la ciudadanía conozca y que se esclarezcan los hechos, ¿no? 1.319 funcionarios hay o habían hasta la presidencia última, anterior, 1.319 funcionarios en la Asamblea Nacional. De esos, 132 tienen nombramiento, solamente 132. 570 personas, decía la periodista de investigación, Nina Osorio, 570 personas dependen o dependían del presidente de la Asamblea Nacional, Litardo. Eso es lamentable, tendremos que revisarlo y gracias por la información. Estoy tomando nota en este momento porque lo investigaré y pediré un punto de información desde la Comisión de Fiscalización. Y que le cuesta mucho dinero al país, ¿no? Efectivamente, sobre todo en esta época en que estamos pasando hambre, hay temas de salud importantes por la pandemia. Yo creo que debemos ser bastante responsables y bastante cautos con los presupuestos públicos, ¿no? Ahora, hay asambleístas que han rechazado a los equipos de la Asamblea Nacional, iPod, computadora, teléfono celular con un gran plan. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo creo que eso es responsabilidad o interés de cada asambleísta. Yo creo que también hay herramientas de trabajo que los asambleístas necesitan tener para poder trabajar, como una computadora, como un teléfono. No hay necesidad de utilizar un celular personal o el plan personal para el trabajo. Yo creo que más bien los despilfarros están en otros aspectos, justamente como usted menciona, ¿no? En un exceso de personal administrativo, en un exceso de asesores. Cada asambleísta tiene 2 asesores y 2 asistentes, creo que es suficiente. El resto está de más, es un exceso tener demasiado personal a su cargo cuando justamente hay un montón de ecuatorianos que no tienen un empleo, que no tienen que comer, cuando hay mucha hambre y no hay camas en los hospitales, ¿no? Una situación sumamente difícil, ¿no? Crítica. Decían que uno de los presidentes anteriores, José Serrano, tenía a su servicio más de 20 asesores. Increíble, ¿no? Increíble. Así es, sí, de ser así es increíble. Yo desconozco esas cifras porque me estoy recién empapando y estoy entrando ahora, pero seguramente pediremos información porque yo creo que es innecesario tanto despilfarro, ¿no? Bien. La Asamblea Nacional tiene, reitero, un gran trabajo, recuperar una imagen caída por los suelos. Los ecuatorianos no confían en la Asamblea Nacional, no confiábamos en la Asamblea Nacional ni en el trabajo que hacían, porque siempre se dice que es un trabajo inútil, ¿no? Que no beneficia en nada al país. Hay ese criterio generalizado
de gente, pero sabemos que la Asamblea es un poder importante en un gobierno, en un Estado, la Asamblea Nacional, y que lógicamente ahí se hacen las leyes en beneficio del país, en beneficio de los ecuatorianos. Y lo que esperamos es que esas leyes que salgan desde ahora en adelante sean leyes auténticamente en beneficio del pueblo ecuatoriano y no en beneficio de unas pocas personas. Efectivamente, lo que pasa es que también la comunicación de lo que hace la asamblea es bastante etéreo o abstracto, llamémoslo así. No es lo mismo, por ejemplo, ser un alcalde que hace obra, que pasa por mi casa a la calle que me hizo el alcalde, o pasa por aquí al lado de mi casa hasta el parque que inauguró el alcalde, o la carretera o la autopista que hizo el prefecto. En el caso de la Asamblea Nacional, la asamblea hace intangibles, que son leyes. Y para que se vean los resultados de una ley y los efectos de una ley no son inmediatos, ¿no? Entonces, también no justifico lo que pasó en la asamblea anterior, en el periodo anterior, pero es muy difícil también cuantificar o medir el impacto de lo bueno o de lo malo que hace una institución cuando son intangibles, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿qué pasó? ¿Por qué la Asamblea bajó tanto de credibilidad? Bueno, yo creo que mucho tuvo que ver la corrupción que estuvo inmiscuida en el periodo anterior, y no solo el anterior, sino también el pasado al anterior. La corrupción es un hecho que mancha cualquier gestión, tanto pública como privada. La falta de honestidad, la falta de transparencia, de honradez, eso contribuyó en gran medida a que este porcentaje de aprobación de la Asamblea Nacional descienda a los números lamentables que presenciamos, ¿no? Bien, finalmente, Ana Belén, un mensaje de su parte al pueblo ecuatoriano. Sí, quería yo invitarles a todos los ecuatorianos y a todos los cuencanos que me escuchan a dar un voto de confianza al presidente Lasso, a la gestión que va a llevar a cabo, que va a emprender. Si bien la mayoría de los ecuatorianos eligieron al presidente Lasso como autoridad máxima del Ejecutivo, sabemos también que existe otro 47% de ecuatorianos que eligió la otra opción, la opción de Andrés Arauz. Y el Ecuador del encuentro, el Ecuador del presidente Lasso, es un Ecuador que va a gobernar para los 17 millones de ecuatorianos, donde vamos a darnos la mano entre todos, donde vamos a trabajar y gobernar para todos, y que se sientan parte de este nuevo gobierno del cambio, donde vamos a realmente buscar bienestar para todos los ecuatorianos. Bien, gracias por esta primera entrevista. Encantada, Jaime. Si usted lo permite, iremos dialogando Encantada. para conocer sus puntos de vista y su trabajo en el transcurso del tiempo, y lo que se va logrando en beneficio del pueblo ecuatoriano. Por supuesto Gracias, que sí, Jaime. gracias por la entrevista. Ha sido la señora Ana Belén Cordero Cuesta, asambleísta nacional por Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, abogada por la Universidad San Francisco de Quito. Desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime. Buenos días.